¿Y si te dijera que un hombre fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo y salió vivo, sin ni siquiera una quemadura? Suena a guión de película, ¿verdad? Pero esta historia sucedió de verdad, y no le ocurrió a cualquier persona, sino al apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Mientras sus compañeros de fe eran brutalmente martirizados, Juan sobrevivió a una de las ejecuciones más crueles de la historia. ¿Por qué? ¿Milagro? ¿Protección divina? ¿Destino? La respuesta podría cambiar tu manera de ver la fe cristiana. Pero eso es solo la punta del iceberg. Juan no solo escapó de la muerte en el Coliseo romano, también enfrentó exilios, persecuciones y la soledad de Patmos. Y fue precisamente en ese aislamiento donde recibió la revelación divina que cambiaría para siempre la historia del cristianismo, el libro del Apocalipsis. ¿Quién era este hombre que desafió al Imperio romano y moldeó la fe de generaciones? ¿Cómo impactó su milagrosa supervivencia al cristianismo primitivo? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de su viaje para fortalecer nuestra propia fe hoy? La respuesta está en los detalles de esta increíble historia. La historia del apóstol Juan siendo arrojado a aceite hirviendo es uno de los relatos más impactantes de la tradición cristiana. Imagina la escena, un hombre fiel a Dios, lanzado a un caldero burbujeante, condenado por el Imperio romano por negarse a renunciar a su fe. Cualquiera esperaría un desenlace trágico, pero Juan emergió ileso, un testimonio vivo de la protección divina. Así como Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que caminaron dentro del horno sin que su ropa se chamuscara, Juan desafió la lógica humana. El episodio no fue solo un milagro aislado, sino un poderoso recordatorio de que la fe verdadera trasciende las leyes naturales. Ese evento, además de dejar impactados a los presentes, causó un efecto tremendo en la fe cristiana primitiva. ¿Cómo ignorar a un hombre que salió intacto de algo tan brutal? Muchos allí, tal vez incrédulos hasta ese momento, comenzaron a ver que había algo más grande en juego. El Coliseo romano, escenario de tantas ejecuciones crueles, fue testigo de un milagro que ni siquiera los perseguidores pudieron negar. Juan no era solo un sobreviviente, era una evidencia viviente del poder de Dios. Pero esa supervivencia milagrosa no marcó el final de sus desafíos, todavía enfrentaría el exilio en Patmos, donde su misión tomaría un nuevo rumbo. Mientras sus compañeros de viaje enfrentaron martirios brutales, crucifixiones, decapitaciones e incluso la muerte a espada, Juan siguió un camino diferente. La supervivencia milagrosa en el caldero de aceite hirviendo no fue un evento aislado, sino un presagio de que su misión se extendería por más tiempo. A diferencia de Pedro, que fue crucificado cabeza abajo, o Santiago, que fue muerto por la espada de Herodes, Juan continuó su trayectoria, convirtiéndose en una especie de reliquia viviente de la era apostólica. Su testimonio no solo llevaba el recuerdo de las enseñanzas de Cristo, sino también la resiliencia de alguien que desafiaba la muerte y se mantenía firme. Pero no pienses que su viaje fue tranquilo. Juan puede que no haya sido martirizado físicamente, pero sufrió persecuciones constantes, prisiones y el exilio solitario en Patmos. Imagina la angustia de ser el último apóstol vivo, ver a tus hermanos de fe morir y aún así cargar con el peso de mantener viva la palabra de Cristo. Su longevidad no fue un privilegio, sino una responsabilidad colosal. Y, a pesar de las adversidades, Juan siguió predicando, escribiendo e inspirando a los cristianos a no rendirse, sin importar las pruebas. Su supervivencia no fue una casualidad, sino un propósito. Y ese propósito se haría aún más evidente en sus escritos, que moldearían la fe cristiana. Juan no fue solo un discípulo cercano a Jesús, sino también uno de los escritores más influyentes de la fe cristiana. Su legado literario es profundo y transformador, abarcando el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. A diferencia de los otros evangelios, su relato es más íntimo y reflexivo, ofreciendo una perspectiva única sobre la divinidad de Cristo. Mientras Mateo, Marcos y Lucas se centraban en hechos y milagros, Juan profundizaba en la esencia espiritual de Jesús, revelando su naturaleza como el Verbo encarnado. Sus cartas, por otro lado,
eran consejos directos a la iglesia primitiva sobre el amor, la obediencia y la verdad. Pero fue con el Apocalipsis que Juan realmente sacudió al mundo. Escrito durante su exilio en Patmos, este libro es una revelación divina llena de simbolismos y profecías sobre el fin de los tiempos. Imagina estar aislado, lejos de todo y de todos, y aún así recibir visiones tan poderosas que moldearían la escatología cristiana por siglos. Muchos han intentado interpretar sus visiones, desde teólogos hasta estudiosos modernos, y el asombro por sus profecías persiste hasta hoy. El impacto de los escritos de Juan es tan grande que, sin ellos, el cristianismo tal como lo conocemos tendría un vacío irreparable. Pero su misión no se limitó a los textos, también enfrentó persecuciones intensas que pondrían a prueba su fe inquebrantable. Si hay algo que marcó el viaje de Juan, además de su cercanía con Jesús y su producción literaria, fue la persecución implacable que sufrió bajo el Imperio Romano. Durante el gobierno del emperador Domiciano, los cristianos fueron vistos como una amenaza al poder imperial. Domiciano exigía ser adorado como un dios, y quienes se negaban eran torturados, encarcelados o ejecutados. Juan, como uno de los últimos apóstoles vivos y figura influyente entre los cristianos, se convirtió en un objetivo inevitable. Su arresto y juicio no fueron solo asuntos del Estado, sino un mensaje claro: la fe cristiana no sería tolerada sin consecuencias. Pero Juan no era un hombre común. Incluso frente a un imperio aparentemente indestructible, se mantuvo firme. Domiciano, al darse cuenta de que el apóstol no cedería, tomó una decisión drástica: exiliarlo a la isla de Patmos. Fue un intento desesperado por silenciarlo y aislarlo de la creciente comunidad cristiana. Sin embargo, lo que parecía ser un castigo severo, se convirtió en el escenario de una de las mayores revelaciones espirituales de la historia. Juan, incluso alejado, no estaba vencido, al contrario, su fe se fortaleció aún más. Y fue precisamente en ese aislamiento donde algo extraordinario sucedió: la revelación del Apocalipsis. La isla de Patmos no era ningún paraíso tropical, ni de lejos. Era un lugar árido e inhóspito, usado por el Imperio Romano como prisión para criminales considerados peligrosos. Juan fue enviado allí como una forma de silenciarlo, alejándolo de la comunidad cristiana. Pero irónicamente, ese aislamiento sirvió como catalizador para una de las mayores revelaciones de la historia. Lo que podría haber sido una etapa de desesperación y abandono, se transformó en un momento de profunda conexión espiritual. En medio de la soledad, Juan tuvo visiones extraordinarias que dieron origen al libro del Apocalipsis, uno de los textos más misteriosos e impactantes del cristianismo. Imagina a un hombre anciano, exiliado, lejos de todo y de todos, siendo usado por Dios para revelar verdades que cruzarían los siglos. Mientras el Imperio Romano intentaba borrar su influencia, Juan escribía palabras que serían leídas por generaciones incontables. Transformó la adversidad en propósito, el dolor en revelación. Esta historia nos enseña que, muchas veces, los momentos de mayor soledad y prueba pueden ser aquellos en los que Dios habla con más fuerza. Pero el impacto de Juan no se quedó en Patmos, su legado se expandiría aún más, influenciando a toda la iglesia primitiva y a los cristianos a lo largo de la historia. Pocos tuvieron el privilegio de presenciar tantos momentos extraordinarios al lado de Jesús como Juan. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, fue testigo de la transfiguración de Cristo en el monte y participó en la última cena. No era solo un seguidor, sino un confidente, alguien que vio de cerca el poder divino en acción. Juan no escuchó historias sobre los milagros, él los vivió. Imagina ser una de las pocas personas en ver a Jesús transformar agua en vino, multiplicar panes y peces o caminar sobre las aguas. Para Juan, la fe no era una idea abstracta, sino una realidad innegable. En la última cena, fue él quien recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús, una muestra de cercanía y confianza. Durante la crucifixión, cuando casi todos huyeron, Juan permaneció al pie de la cruz, recibiendo de Cristo la misión de cuidar a María, su madre. No era solo un discípulo, era alguien con una misión especial. Y esa cercanía moldeó su visión de la fe,
influenciando su manera de predicar y escribir. Juan no solo fue testigo de los milagros de Jesús, los internalizó, convirtiéndose en uno de los más grandes ejemplos de perseverancia en la fe. Y esa fe inquebrantable lo acompañaría hasta sus últimos días. La persecución contra los cristianos era brutal, y el Coliseo romano era el escenario de algunas de las ejecuciones más crueles de la historia. Juan, como uno de los líderes de la iglesia primitiva, no escapó de este destino. Llevado a Roma para ser juzgado, enfrentó acusaciones de herejía y de irrespetar el culto imperial. Para Domiciano, Juan representaba una amenaza, ya que su influencia seguía creciendo, incluso tras muchos intentos de silenciarlo. El emperador quería hacer de él un ejemplo, mostrando al pueblo que la fe cristiana no resistiría al poder de Roma. Pero lo que ocurrió allí fue algo que nadie esperaba. Ante una multitud sedienta de sangre, Juan fue condenado a ser arrojado en un caldero de aceite hirviendo. El resultado esperado era la muerte instantánea, pero el apóstol salió ileso. El asombro se apoderó del Coliseo. ¿Cómo alguien podría sobrevivir a semejante brutalidad sin siquiera quemarse? Para muchos de los presentes, no había otra explicación que la intervención divina. Domiciano, temiendo que la situación se saliera de control y se convirtiera en un símbolo de fe aún mayor, optó por desterrarlo a la isla de Patmos. Lo que debía ser un final humillante para Juan, se transformó en un testimonio innegable del poder de Dios. Juan no era solo un sobreviviente, era un puente viviente entre la generación que caminó con Jesús y la nueva ola de cristianos que surgía. Mientras muchos de los primeros apóstoles fueron martirizados, Juan permaneció como un pilar de conocimiento y fe. Su longevidad le permitió discipular, orientar y fortalecer a la iglesia primitiva en un momento crítico. Fue una referencia para las comunidades cristianas que necesitaban dirección en medio de las persecuciones del Imperio Romano. Su presencia recordaba que el Evangelio no era una idea pasajera, sino una verdad inquebrantable. Al regresar de su exilio en Patmos, Juan se estableció en Efeso, donde continuó predicando y enseñando hasta el final de su vida. Imagina la fuerza de ese hombre, ya anciano, aún dedicado a difundir el mensaje que escuchó directamente de Jesús. No solo preservó la fe cristiana, ayudó a moldearla. Sus cartas exhortaban a la iglesia a permanecer firme, amar y no desviarse del camino. Su influencia no se limitó a su época. Hasta hoy, sus palabras resuenan en las iglesias y en la vida de millones de cristianos. Pero su mayor legado quizás sea algo aún más profundo, la perseverancia inquebrantable frente a la adversidad. Si hay una palabra que define a Juan, esa palabra es perseverancia. No solo sobrevivió a un intento brutal de ejecución, sino que se mantuvo firme, sin retroceder jamás ante las pruebas. Su historia nos enseña que la fe verdadera no se tambalea frente a la persecución o la dificultad. Mientras muchos se habrían rendido al miedo, Juan se mantuvo inquebrantable, confiando en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. Ese mismo espíritu de perseverancia puede aplicarse hoy. ¿Cuántas veces nos dejamos abatir por desafíos mucho menores? Juan nos muestra que, con fe, cualquier adversidad puede enfrentarse. El apóstol vivió hasta una edad avanzada, siendo un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, como su exilio en Patmos, encontró propósito y produjo una de las mayores obras de la fe cristiana. Su legado trasciende los siglos, inspirando a quienes desean seguir el camino de la fe cristiana sin miedo. Juan demostró que no importa cuán dura sea la jornada, Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Y su historia nos deja una pregunta inevitable: ¿estamos realmente listos para vivir una fe inquebrantable como la suya? La historia del apóstol Juan no es solo un relato antiguo, es un recordatorio vivo de que una fe inquebrantable puede llevarnos más allá de lo imaginable. Sobrevivió a lo imposible, enfrentó al imperio más poderoso de su época y se mantuvo firme hasta el final. Ahora dime con sinceridad, ¿cómo estás enfrentando las batallas de tu vida? ¿Estás confiando en la protección divina o dejando que el miedo dicte tus pasos? Juan nos muestra que aquellos que perseveran con fe jamás están solos. Y te lanzo un reto: ¿tienes el coraje de vivir con una fe tan firme como la de Juan?
¿Serías capaz de mantenerte firme aunque el mundo se volviera en tu contra? Si esta historia te tocó el corazón, comenta abajo con la frase "Yo también quiero esa fe", y cuéntanos qué parte más te impactó. Comparte este vídeo con alguien que necesita esperanza hoy. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí, cada historia bíblica es una chispa para transformar tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo de Fe, Milagros y Propósito.